mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Es el avión con más carga hasta el momento que llega con material sanitario para Castilla y León. Ha aterrizado en el aeropuerto de Vitoria con 63 toneladas de suministros, entre ellas 1 millón de mascarillas. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Junta de Castilla y León no tiene prisa por iniciar la desescalada. Eso sí, cuando llegue será por zonas y se tienen que dar varias condiciones, entre ellas que pasen entre 7 y 14 días sin nuevos contagios. Pero por ahora las cifras no acompañan. Hoy han subido los datos de positivos con coronavirus y también de fallecidos. Además existe una gran confusión en torno a las estadísticas oficiales. Por un lado están las del Gobierno, por otros las de la Junta y por último la del Instituto de Salud Carlos III. Todas ellas son cifras distintas. Hasta el propio Fernando Simón ha reconocido hoy que el número real de muertos es difícil de conocer. Lo que sí está confirmado y es buena noticia es que la calidad del aire ha mejorado. Un 50% menos de contaminación en muchas ciudades. Ahí es nada. Es 16 de abril y llevamos 33 días confinados. Comenzamos. Hace apenas 2 horas ha llegado al aeropuerto de Foronda, en Vitoria, un avión con material exclusivo para Castilla y León. Se trata del avión de más carga que existe en el mercado. Luis Ángel Rozas está en la capital vasca. Buenas tardes. ¿Qué tipo de material vamos a recibir? Hola, buenas tardes. Pues exactamente vienen a bordo de este avión 100.000 batas impermeables, 120.000 buzos y 1 millón de las mascarillas más demandadas por el personal sanitario, las famosas FFP2, todas ellas a bordo de este Boeing 747-800, el avión de carga más grande que hay en el mercado y que tenemos aquí justamente a mis espaldas. A punto está de despegar ya de este aeropuerto de Foronda, en Vitoria, una vez que ha terminado todo el operativo de descarga del material. Culmina de este modo este operativo liderado por la empresa burgalesa Sercomex, que se ha prolongado a lo largo de la última semana con 6 aviones de carga cargados de material sanitario con destino al aeropuerto de Barajas, pero en ese caso esos aviones transportaban 200 metros cúbicos de material. Este avión que ha aterrizado hoy en Barajas dispone de 600 metros cúbicos de ese material que ya está con destino rumbo a Castilla y León. El avión más grande que hemos puesto a día de hoy es este, que trae unos 600 metros cúbicos de material, pero los de la semana pasada han sido aviones más pequeños, de unos 200 metros cúbicos por día, pero este es el culmen de una semana bastante dura que hemos tenido, pues para que todo esto llegara lo antes posible a nuestra región. Castilla y León ha sido la única comunidad que ha presentado en el Comité de Expertos del Gobierno una propuesta, una especie de borrador para la desescalada. Uno de los integrantes de la comunidad en ese organismo es el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, con el que ya podemos hablar. Buenas tardes, señor Igea. Hola, muy buenas tardes. Decía usted esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que no es el momento para esa desescalada y que para ello se tenían que dar algunas condiciones, entre ellas, bueno, pues que haya test suficientes, camas en UCIs, incluso daba un dato interesante, que se haga en zonas donde no haya contagios al menos en 2 semanas, entre 7 y 14 días. ¿Hay alguna zona que cumpla ahora mismo esos requisitos? Bueno, depende de lo que consideremos una zona. Tenemos, como saben, un mapa por zonas básicas de salud y efectivamente puede que haya algunas zonas que sí que tengan esas condiciones. Como provincias enteras como tales, en este momento no hay ninguna, porque estamos teniendo casos todavía en todas ellas, pero puede que en algunas zonas de salud y en más de una zona de salud contiguas sí que lo haya. Quiero recordar que hay en Burgos, en Zamora, en algunas provincias tenemos zonas básicas de salud que están sin tener un caso desde hace más de una semana. Ya sé que no va a decir en qué provincias comenzará antes el desconfinamiento, porque se lo han preguntado esta mañana nuestros compañeros periodistas y no ha querido contestar, pero imagino que sorianos y segovianos sí que tienen que ir haciéndose a la idea de que serán quizá los últimos. Bueno, no es exactamente la misma situación en una provincia que en otra. Y una cosa es que hayamos tenido muchos casos
en Soria y en Segovia. Otra cosa es que la incidencia actualmente siga subiendo. Pero lo importante del desconfinamiento, lo hemos dicho esta mañana y me gustaría repetirlo, no es el cuándo ni el dónde, sino las condiciones. Si no establecemos unas condiciones seguras, lo que tendremos será nuevos problemas. Tenemos que intentar que las condiciones sean lo más seguras posibles y por eso queremos que hayan pasado 7-14 días, porque sabemos que ese es el tiempo en el cual el virus en un asintomático pues, puede manifestarse y es el tiempo en el cual el virus en algunas superficies puede sobrevivir. Tenemos que tener un sistema de detección precoz, un sistema de trazabilidad de los casos, test suficientes, capacidad de confinar, medios para responder. Esas son las condiciones en las que se pueden hacer la desescalada con seguridad. Es mejor hacerlo progresivamente, es mejor hacerlo seguro y progresivamente por zonas, en nuestra opinión, que hacerlo todos a la vez y eso es un poco la base de nuestras propuestas a este respecto. Por lo que pudo pulsar ayer en esa primera reunión del comité de expertos, ¿las comunidades tienen las mismas propuestas o unas tienen más prisa que otras en que comiencen las salidas de los hogares? Bueno, yo creo que son situaciones diferentes en las comunidades y que, por tanto, han de ser tratadas de forma diferente. Yo lo que dije ayer, y creo que es en lo que estamos mayoritariamente de acuerdo, veremos a ver cómo va el trabajo del grupo, es hay dos cosas que no pueden suceder, que es ni que cada comunidad haga lo que le parezca ni que todas las comunidades hagan lo mismo. Lo que hay que establecer son criterios comunes de tiempo, de geográficos, de incidencia, de recursos e ir procediendo según se cumplan esos criterios. Eso es lo que parece más razonable. Sí, también hablaba de que hay que analizar la capacidad de respuesta de Castilla y León por si tuviera que afrontar un posible segundo brote. ¿Tenemos que tomar medidas y estar ya preparados de cara, por ejemplo, al otoño? Bueno, ya las hemos tomado. Quiero decir que hemos tomado muchas de esas medidas ya. Hemos aumentado nuestra capacidad en respiradores, hemos aumentado nuestra capacidad de extender las UCIs. Vamos a tener un stock de material de equipos de protección, vamos a tener un stock también de test rápidos y de pruebas de detección. Yo creo que de esta crisis todos tenemos que aprender muchas cosas y hay cosas que no pueden volver a suceder y si volvieran a suceder pues sería difícil de explicar. Precisamente, hoy parecía que pedía una reflexión al Gobierno por el hecho de que España tiene los peores datos de mortalidad. Ha dicho textualmente que muchas cosas tienen que cambiar, lo acaba de decir. ¿A qué se refiere en concreto? Bueno, hay muchas cosas que tienen que cambiar en cómo enfrentamos las crisis sanitarias, en cómo funciona nuestro centro de alertas, en cómo tomamos las decisiones, en cómo se decide quiénes son los responsables de estas alertas. Bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre los sistemas de información. Nosotros en el Congreso lo estuvimos diciendo durante muchos años, que el Gobierno debía de ejercer sus competencias sobre los sistemas de información. Estamos viendo lo importante que es estos días tener un sistema de información útil y yo creo que todas esas cosas tienen que cambiar y tenemos que hacer reflexiones sobre el funcionamiento del Gobierno central, sobre el funcionamiento de las administraciones autonómicas y también de las administraciones locales, de las diputaciones, de nuestro sistema, por ejemplo, de protección a los mayores, nuestro sistema de residencias. Hay un montón de cosas sobre las que hay que reflexionar y de las que hay que aprender. Es decir, que yo siempre lo he dicho, siempre lo decía en el hospital, las cosas te pueden pasar una vez por desconocimiento, porque la situación no ha ido según lo previsto, pero la segunda vez ya es tu responsabilidad. Hablaba de los sistemas de información. ¿Entiende la inseguridad que crea a los ciudadanos que, por un lado, la Junta tenga unas estadísticas de fallecidos, el Ministerio otra, la Carlos III otra diferente, con cifras además bastante más elevadas? ¿Es tan difícil contabilizar las muertes por el COVID-19 y dar datos reales en pleno 2020? Yo lo entiendo perfectamente, pero nosotros estamos obligados a cumplir con lo que se nos pide. A nosotros se nos pide unos datos, se piden a todas las comunidades, que son fallecidos hospital confirmados. Y eso es lo que nosotros damos al Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Servicios Sociales nos pide otros datos, fallecidos en residencias, con síntomas compatibles y con test positivo. En la comunidad es verdad que ha habido un pequeño malentendido porque se producía una intersección de conjuntos, que decía yo, que dábamos datos de fallecidos de residencias y no en residencias. Por lo tanto, damos datos de fallecidos de residencias que habían ido al hospital
y fallecidos de residencias que habían fallecido en la residencia. Y ahí se producía una intersección entre esos datos que estamos depurando en estos momentos. Yo creo que a partir de mañana los daremos bien. Y luego hay un tercer registro, que es el registro judicial, el registro de los certificados, que es el que utiliza el Carlos III para sus estadísticas de mortalidad. Nosotros estamos dando todos, quiero decir que procuramos dar toda la información y si hay alguna administración pues que se ha esforzado en dar datos claros y en dar todos los datos, somos nosotros. Pero también estamos obligados a dar los datos como nos los pide el Ministerio para que los datos sean homogéneos en todas las comunidades. Si no, los datos no serían homogéneos y no podríamos comparar. Pero yo creo que efectivamente el Estado tiene que hacer un esfuerzo por homogeneizar sus registros y porque sus registros den fe de la realidad lo más fielmente posible. Se origina en esa reflexión que pedía a todos después de esta crisis del coronavirus que estamos sufriendo. Le pregunto a usted, si pudiera echar la vista atrás o dar marcha atrás en esta crisis, ¿qué habría hecho que no hiciera en su momento? Bueno, quizás tendríamos que haber sido más contundentes en algunos momentos en nuestras peticiones. Quizás tendríamos que haber tomado algunas decisiones con anterioridad. La verdad es que nosotros siempre seguimos las indicaciones del Centro de Alertas. Yo siempre he hablado bien de Fernando Simón, lo conozco de mi pasado en la Comisión de Sanidad y de la crisis del ébola, y yo es una persona por la que siempre he tenido un respeto, pero es verdad que ha habido algunas decisiones que no se han entendido bien. Hay cosas que deberíamos de cambiar, por ejemplo, tener stocks y estar prevenidos para crisis como estas. Una pandemia es una cosa que uno no se espera. Nosotros no hemos vivido estas pandemias. Hemos desconfiado a veces de los centros internacionales por experiencias previas. La experiencia previa de la gripe A generó mucha desconfianza, hubo una alarma muy grande y al final la alarma quedó en nada. Y yo creo que de todas esas experiencias pues tenemos que aprender, ¿no? Y tenemos que aprender que el sistema de toma de decisiones muchas veces está muy influido por la política, yo siempre lo he dicho, y que en estos casos las decisiones no deben de dejar influirse por la política, ¿no? Que quien toma la decisión de la alerta, de la alarma, debe de ser un técnico y debe tomarla en el momento que hay que tomarla, y que la política tiene que estar muy separada a veces de esa toma de decisiones. Eso es una de las cosas que nosotros siempre hemos planteado. Pero si usted me pregunta, si yo todos los días me pregunto si podíamos haber hecho algo antes, haber cambiado, haber tomado una decisión, habernos adelantado, todos los días. Si un político responsable, si una persona que está en una administración ve cómo mueren todos los días decenas, centenares de ciudadanos y no se lo pregunta, pues es que no tiene corazón. Pues agradecemos su sinceridad. Gracias, Francisco Egea, vicepresidente de la Junta. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Está claro que ese desconfinamiento va a ser complejo y en los propios hogares también. En el informativo del mediodía, nuestra compañera Alejandra Abad entrevistaba a la psicóloga María Jesús Álava. Hablaba de los adolescentes para advertir que su forma de reunirse no podrá ser la misma. Fíjense lo que nos decía. Aquí el grupo de expertos de verdad que tendrán que planificarlo muy bien, porque si de alguna manera improvisamos, que quizás lo que se ha hecho hasta ahora en muchas de las medidas que se han tomado, esto puede ser muy peligroso. En la residencia Cardenal Marcelo de la Diputación de Valladolid han dado positivo el 90% de los residentes. Es uno de los centros con más casos de la comunidad. Hoy hemos visto allí a la UME precisamente desinfectando los alrededores de este centro en la capital vallisoletana. Estaremos a pie de cama las 24 horas del día, los 365 días del año. Los enfermeros de las residencias de la que hablábamos antes, de Cardenal Marcelo, y también de Doctor Villacián, ambos de la Diputación de Valladolid, y con un elevadísimo número de positivos, dirigen esta masiva a las familias de los usuarios. Intentan tranquilizarles y defienden también su trabajo. Casi la mitad de las residencias de mayores de la comunidad ya se han sometido a las pruebas de detección del COVID-19 y los resultados están siendo preocupantes. La cifra de la consejera lo demuestra.
Hemos detectado que de todas las residencias que tenemos en Castilla y León, el 29,9% de las residencias son residencias que consideramos críticas. ¿Esto qué significa? Que tienen casos. Es complicado computar los datos de infectados en residencias en el balance oficial de la evolución de la pandemia y también el de los fallecidos. Nati Melendre, buenas noches. En Cataluña, de hecho, que es la segunda comunidad con más casos, ha cambiado el método de cálculo. Claro, antes escuchábamos al vicepresidente de la Junta hablar de los diversos métodos. Bueno, pues Cataluña tiene un tercero porque ha tenido en cuenta los datos de los que les dan las funerarias y según esos datos los fallecidos son 7.000, aunque las cifras que oficialmente, porque son los casos diagnosticados, tiene que pasar al Ministerio, son 3.800. Bueno, pero vamos a ver los datos porque la evolución hoy ha ido también increciendo de este COVID-19. A nivel nacional han subido los números de fallecidos y también los números de contagios. Hay 511 fallecidos más y también más contagiados, 5.000 más. Y en Castilla y León también ha subido un 5% con respecto a los datos de ayer en cuanto a los contagiados. Y hay además 35 víctimas mortales más. Nati, los datos también nos ayudan a desmentir algunos bulos. Sí. Por ejemplo, se dice que España es la que más tasa de letalidad tiene y no es así, ¿verdad? No es así, hablamos de tasa de letalidad, no de mortalidad. Letalidad es las personas que fallecen como consecuencia de la enfermedad, pero ya tenían la enfermedad. Es alta en España, es un 10,4, pero la hay todavía más superior en países cercanos, incluso limítrofes, como es Francia, y en Castilla y León esa tasa todavía es de letalidad es más baja, es un 9,5%. Lo que sí sube es la incidencia de la enfermedad en Castilla y León con respecto a cada 100.000 habitantes. La media es un 29 por cada 100.000 habitantes, pero es que hay mucha diferencia entre unas provincias y otras. Aquí tienen Segovia, por ejemplo, es un 57 y Palencia apenas un 4. Y para atender a todos estos enfermos, los sanitarios literalmente se dejan la piel. El 14,5% de todos los contagiados por COVID-19 son profesionales sanitarios, eso es 2.084 profesionales sanitarios que tienen el COVID-19. Para hacer frente y que pueda disminuir este número de contagios, los dos hospitales de Valladolid, el Río Ortega y el Clínico, han puesto en marcha un programa. Es un estudio único, no hay otro igual y quiere llevarse a cabo en 62 hospitales de toda España. En el Río Ortega y en el Clínico Universitario de Valladolid ya han empezado a reclutar voluntarios. Hemos puesto un correo electrónico donde el personal que está interesado se está poniendo en contacto con nosotros y nosotros lo que estamos haciendo es le vamos a dar cita, le vamos a explicar un poquito en qué consiste el estudio, se le hacen unas pruebas. Hemos difundido la información para todos los profesionales y esperando recibir participantes. De hecho ya tenemos 3. Hombre, yo creo que va a costar porque a nadie le gusta tomar pastilla y media todos los días. Se necesitan 4.000 sanitarios que quieran someterse a un tratamiento de 12 semanas. Es un ensayo clínico muy bien diseñado, con 4 ramas, una rama en la que se le van a dar 2 comprimidos de placebo, que no lleva nada, otra rama que se da una medicación que previene de contagiarse el COVID, y otro placebo, otro con otro fármaco y placebo y otro con los 2 fármacos. Y vamos a ver de cada una de las ramas qué porcentaje de pacientes se transmite de nuestro personal se le transmite la infección y en qué rama se transmite más. Se trata de averiguar si hay fórmulas que puedan evitar el contagio entre estos profesionales. Casi 500 profesionales de las farmacias están ingresados o en cuarentena por coronavirus. De ellos, 58 pertenecen a Castilla y León. Es uno de los datos que hoy ha aportado el Consejo General del Colegio de Farmacéuticos. Otra referencia es el número de farmacias que han tenido que cerrar durante la crisis. 48 en toda España y un total de 4 en la comunidad.
El acuerdo casi unánime de ayer sobre cómo terminar el curso comienza a tener fisuras. Madrid, Murcia y País Vasco se desmarcan. No comparte que se inste al aprobado general y que se pueda obtener el título de secundaria o bachillerato con materias suspensas. Castilla y León, que apoya el acuerdo, ha presentado una alegación para pedir al Ministerio que fije los criterios para pasar de curso en una nueva reunión. Estamos de acuerdo en el que cada comunidad autónoma, cada centro educativo, determine los requisitos para promocionar y para titular. Es una competencia básica, así está establecido en la ley orgánica y esperemos que el Ministerio aclare y concrete ese planteamiento. Galicia y Andalucía comparten también la postura de Castilla y León y también han pedido al Ministerio que establezca los mismos criterios para pasar de curso para todos y no lo deje a lo que decidan las comunidades y los centros. Mientras, la comunidad educativa pide claridad para no generar más confusión. El profesorado quiere que los criterios de evaluación queden fijados negro sobre blanco. El Ministerio de Educación lidere esta cuestión y elabore una orden ministerial donde quede claro cómo se debe actuar ante el final de curso en las diferentes etapas educativas, para que todas las comunidades autónomas actúen del mismo modo. Las familias piden sentido común. En cuanto a la repetición, creemos que es necesario igualmente que sea una excepción y que dependa de los trimestres anteriores. En tiempos recios, medidas de sensatez, de mesura e innovadoras. Creemos y solicitamos que la Consejería de Educación de Castilla y León adopte por completo estos acuerdos y se adhiera a ellos sin ninguna modificación. Y los alumnos, sobre todo los que finalizan etapa educativa, piden que se tenga en cuenta la calidad y la capacidad de los estudios desde casa, ya que las clases telemáticas no son accesibles al 33% de los estudiantes, como bien señala el informe de las comunidades autónomas. Todos quieren que las reglas del juego queden claras y no generen desigualdad en este contexto excepcional. Son célebres algunos discursos disparatados de Mariano Rajoy, presidente de España, en los que cometía... Así, como han escuchado, Televisión Española ha utilizado hoy frases de Mariano Rajoy para hablar de incoherencia en el lenguaje. Su emisión se ha realizado en un programa educativo y entre las reacciones más duras, las del PP, que habla de manipulación extrema y miseria moral. Televisión Española se ha disculpado y ha anunciado el relevo del responsable de este contenido, mientras el Ministerio de Educación habla de error involuntario. Como en esta ocasión en que dijo, cuanto mejor, peor para todos. Y cuanto peor para todos. Y precisamente el Partido Popular sigue sin desvelar cuándo se reunirá Pablo Casado y Pedro Sánchez para hablar del gran pacto que propone el Ejecutivo. Hoy el presidente ha comenzado con la ronda de contactos, esta tarde se ha reunido con el PNV y esta mañana lo ha hecho con el Grupo Mixto, Ciudadanos y Unidas Podemos. Álvaro Lúa, Moncloa, ¿qué balance hace el Gobierno de este primer encuentro? ¿Qué tal, José Luis? Pues de momento buen balance el del Ejecutivo tras esa reunión con hasta 7 grupos parlamentarios esta mañana. Hace tan solo unos minutos la ministra portavoz decía que el pacto avanza a buen ritmo. Lo que se plantea es la creación de una mesa de diálogo por la reconstrucción que discurrirá de forma paralela con un pacto con las comunidades autónomas y también con los municipios. La presidenta de Ciudadanos ha exigido en ese encuentro con el presidente medidas más concretas y el diseño de una hoja de ruta con objetivos concretos, mientras que el portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos lo que le ha pedido al presidente son medidas más valientes, una velada alusión al retraso en la aprobación de la renta mínima garantizada. Precisamente hoy Pablo Casado lo que le ha pedido al presidente es que antes que pactos intente que sus ministros lleguen a acuerdos. Poner en marcha una mesa de reconstrucción social y económica constituida por las diferentes fuerzas políticas donde se puedan abordar materias tan importantes como el relanzamiento de los sectores económicos. El pacto lo tiene que hacer primero el Gobierno, tiene que ponerse de acuerdo y estas medidas sociales y económicas tienen que ser eficaces. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy un decreto ley que recoge las medidas para trabajadores y empresas frente al coronavirus. El plan, que tendrá un impacto de 121 millones y agilizará las ayudas, deberá ser convalidado en las Cortes. Manolo Torres, esta norma recoge además novedades respecto a las personas que se han quedado durante esta cuarentena en paro. Buenas tardes, José Luis. En este decreto destaca que ya se recogen medidas de futuro junto a las de presente, a las de paliar los daños y los perjuicios
ocasionados en personas y en empresas. Se mira ya a la reactivación con subvenciones a los contratos indefinidos, a trabajadores despedidos durante el estado de alarma, especialmente a los mayores de 55 años, y también para las contrataciones por aumento de la producción o por sustitución de bajas o excedencias. Los trabajadores despedidos también podrán contar con ayudas si quieren montar su propio negocio, y los autónomos que no hayan cesado su actividad contarán con apoyos para financiar los créditos que hayan solicitados. Pero este decreto también incluye una importante novedad, es su rango de ley, lo cual le da mayor seguridad y sobre todo una cosa que demandan los potenciales beneficiarios, una mayor agilidad en la tramitación. Y esta mañana Luis Tudanca se ha reunido con las organizaciones profesionales agrarias para analizar la repercusión de la crisis del COVID-19 en el campo, un sector que ha demostrado su carácter esencial para garantizar la alimentación de los ciudadanos. El líder socialista propone así a la Junta de Castilla y León una batería de medidas para ayudar al sector agrícola. Hemos propuesto que haya, entre otras cosas, un fondo de contingencia agraria para ayudar a los sectores más necesitados, con ayudas especialmente directas a algunos sectores como el de la patata, el del lechazo, el tostón, que están pasando por tremendas dificultades. También con planes para la mediación y el arbitraje, con los canales de distribución, que garanticen precios justos. Por su parte, el secretario general de Podemos en Castilla y León ha hablado hoy del plan de reconstrucción social y económica para la comunidad. Pablo Fernández ha enumerado las medidas socioeconómicas que deberán de ponerse en marcha para que nadie se quede atrás ante la posible crisis que desembocará el coronavirus. Que protejan a las personas y familias más vulnerables, que potencien los sectores más necesitados, como son autónomos, pymes, el sector primario, a nuestros agricultores y ganaderos, medidas que amparen a las trabajadoras y trabajadores que han sufrido un ERTE y que reactiven nuestra economía. Los autónomos afectados en Zamora por el cierre de sus establecimientos pueden desde hoy solicitar las ayudas que aprobó el lunes su ayuntamiento. El Pleno, reunido telemáticamente, aprobó por unanimidad 1 millón de euros para lo que ha llamado el programa Relanza. La previsión es que el grueso de esta cantidad llegue a autónomos del comercio, la hostelería, la cultura y la venta ambulante fundamentalmente. Recibirán también 300 euros por reducción de ingresos y 500 si han tenido que cerrar. Y continúan las ayudas solidarias por parte de las empresas. La compañía Naturgy se compromete a regalar reparaciones eléctricas y de gas a los sanitarios y a los cuerpos y fuerzas de seguridad. De esta manera quieren agradecer la labor a todo el personal que se encuentra en primera línea en la lucha contra el COVID-19. Y Telefónica ha comprado 150 toneladas de equipamiento sanitario. Hoy ha llegado la primera remesa de respiradores. El equipamiento adquirido incluye también test de coronavirus, mascarillas y pantallas faciales. Un equipo de 50 personas de varias áreas de la empresa se ha encargado de esta compra, que ha ascendido a 25 millones de euros. Nuestros consumos energéticos han cambiado y también los horarios. El uso de agua y de luz ha bajado por el cierre de la industria, pero lo curioso es el tramo del día en que menos abrimos los grifos. Vean. La cuarentena ha cambiado nuestras rutinas. El consumo de agua ha caído en Castilla y León. Este descenso oscila entre un 5 o un 10%. El cierre de la industria en las últimas semanas ha arrastrado todavía más a muchas ciudades de la comunidad. Incluso llegando a descensos superiores, del orden del 12%, en ciudades mucho más industrializadas. También se nota cuando el reloj marca las 8 y salimos a aplaudir. Pero a las 8 menos 5 empieza a notarse un descenso en el consumo y vuelve a recuperarse a las 8 y 5. Y aunque pasamos más tiempo en casa, este gesto no ha remontado la caída que supone el parón empresarial. El consumo eléctrico se ha visto reducido en más de un 4% en el mes de marzo.
Con nuestros coches aparcados y la movilidad reducida hasta la mínima expresión, el consumo de combustible se ha visto reducido. En el caso del diésel hasta el 62% y en el caso de la gasolina hasta el 82%. Pararán 3 o 4 o 5 vehículos, todo más. Si antes podían parar pues del orden de 80, 90 suministros. En esta gasolinera de la autovía A62 tienen servicios mínimos. Pérdidas. Contrataban cisterna y media de carburante semanalmente. Desde que empezó el estado de alarma no han necesitado reponer. Las embarazadas que están a punto de dar a luz tienen una doble incertidumbre estos días, si todo saldrá bien en el parto y el miedo al coronavirus. Marta es una de esas mujeres que nos cuenta cómo lo está viviendo desde Palencia. Vivir la recta final de un embarazo en confinamiento no es fácil. O sea, yo no salgo ni a tirar la basura por pánico a que esto pueda tener una consecuencia, ¿no?, en la niña. Así afronta Marta, primeriza, su 38ª semana de gestación. No sé muy bien identificar los síntomas que son normales, los que no. Sale de cuentas el día 26 y el miedo ha restado intensidad al sentimiento de ilusión, el que debiera predominar en uno de los momentos más importantes de la vida de una mujer. Miedo por mí y miedo por mi bebé. Miedo a contagiarme yo, a que se contagie mi pareja, mi marido y se lo podamos transmitir a ella. De momento poco sabe de cómo será su parto, pero ya le han asegurado que estará sola. El padre no iba a poder entrar al parto y bueno, tal y como estaba la situación, que iba a tener que dar a luz con mascarilla. Entiende la gravedad de la situación, que es necesario extremar las precauciones para evitar contagios en el hospital, pero pide empatía. Que nos hagan un test, que nos tomen las medidas de precaución, de protección que consideren necesarias, pero que no nos separen porque sí. A la espera de que su niña, Celia, llegue al mundo, a las 8 cada día y como la mayoría, aplaude a los sanitarios por el esfuerzo, los que serán, cuando dé a luz, sus únicos compañeros. Llevamos 33 días de confinamiento desde que se decretase el estado de alarma, pero hay gente que vive así todo el año. Es el caso de las personas que padecen sensibilidad química múltiple. Su rutina la realizan con mascarilla y prácticamente no pueden salir a la calle para no exponerse. Hemos hablado con el presidente de la Asociación de Castilla y León y nos ha contado cómo afrontan la situación. La mayoría de las veces y la mayoría de los asociados desafortunadamente viven prácticamente enclaustrados en sus casas, salen muy poquitos, salen a hacer la compra, muy protegidos, con mascarillas, protegidos de todas las maneras porque en el ambiente hay muchísimos contaminantes que para nosotros son muy agresivos, ¿no? Europa necesita de inmediato un plan Marshall, así lo ha asegurado este jueves la presidenta de la Comisión Europea, que ha reconocido la lentitud de las instituciones comunitarias en el inicio de esta crisis. Mientras, en Estados Unidos, Donald Trump cree que su país ya ha llegado al pico de la pandemia. De esta forma tan clara, la presidenta de la Comisión Europea ha reconocido la lenta reacción comunitaria ante la situación actual. Además, Ursula von der Leyen se ha disculpado por no haber ayudado lo suficiente a Italia en los primeros momentos de expansión del coronavirus. La Unión Europea ha defendido este jueves necesita de inmediato un plan Marshall. En Alemania, algunos centros educativos ya se preparan para su reapertura, pese a que no lo harán hasta el 3 de mayo. Antes, este lunes, algunos establecimientos minoristas sí podrán recuperar su actividad. Mientras, en Reino Unido, el confinamiento será ampliado 3 semanas más. El avance de la pandemia deja ya cerca de 22 millones de empleos destruidos en Estados Unidos. Solo la pasada semana, las nuevas peticiones de ayuda por desempleo superaron los 5 millones. Con más de 30.000 fallecidos, Donald Trump cree que el pico de la pandemia ya ha sido superado y vuelve a señalar a un laboratorio chino como origen del virus. La expansión del coronavirus será especialmente violenta en África. Lo recuerda Naciones Unidas, que habla de millones de personas hambrientas en este continente debido al COVID-19. En muchos países, los medios para luchar con garantías contra la pandemia son casi inexistentes.
Un joven ha aparecido muerto esta mañana en un parque de Laguna de Duero, en Valladolid, con signos de violencia. Tenía 18 años y era vecino de este municipio. María Ramos, buenas tardes. ¿Qué más datos tienes? Buenas tardes. Lo último que sabemos es que la Policía Judicial de la Guardia Civil ha estado interrogando a sus amigos aquí en el cuartel de Laguna de Duero. La víctima, como decías, era un joven de 18 años cuyo cadáver apareció esta mañana aquí en este parque junto al polideportivo. Tenía un golpe en la cabeza, arañazos y restos de sangre. Hasta hace apenas media hora hemos visto aquí a 4 agentes inspeccionando de nuevo la zona, también a 2 patrullas de la Guardia Civil. Nos dicen que finalmente la autopsia se la van a practicar mañana por la mañana y que eso aportará detalles a la investigación. De momento, las primeras hipótesis ya señalaban indicios criminales. Poco antes de las 8 de la mañana, la Guardia Civil recibía la llamada del 112. En ella se alertaba de la presencia de una persona inconsciente en las inmediaciones de este polideportivo de Laguna de Duero, en Valladolid. Hasta aquí se trasladaba la policía local y las ambulancias, pero cuando llegaron encontraron el cuerpo sin vida. No se descarta ninguna hipótesis y se investiga cuál puede ser el motivo de ese impacto. Tras acordonar la zona y buscar pruebas, la Guardia Civil levantaba el cadáver a las 10:30 de la mañana. Será la Policía Judicial quien se encargue de la investigación. Estos días, aunque las nubes no nos lo dejan ver, pero tenemos un cielo mucho más limpio. El estado de alarma ha acabado con la contaminación de las industrias y de los vehículos. La polución se ha reducido hasta en un 50% en ciudades como Valladolid. Aquí vemos Madrid vestida con su habitual boina de contaminación. Pero ahora la capital de España luce así. Lo hemos visto estos días en los mapas de las grandes ciudades europeas. Es el dato positivo que nos deja el COVID-19. El dato más relevante se refiere a los óxidos de nitrógeno, en los cuales se ha producido en las ciudades europeas una disminución alrededor del 50%. Lo vemos en nuestras ciudades, ha bajado el tráfico rodado y con él los contaminantes que desprende. Hablamos aproximadamente de una bajada del 50% de la contaminación en Valladolid. Y eso se refleja en las gráficas. El color azul representa la evolución de dióxido de nitrógeno desde el mes de marzo en Valladolid. El dióxido de nitrógeno podría haber estaciones con 80 microgramos, ahora hay 20, o en partículas, por ejemplo, se puede haber pasado de 40 a 15 en algunos de los casos. Pero la contaminación volverá al ritmo que lo haga la actividad de nuestras ciudades y por lo tanto el calentamiento global seguirá su curso. Que veremos si con la crisis económica, pues muchos de los objetivos que se habían propuesto de aquí a unos 10 años, que es muy corto plazo a nivel de calentamiento global, pues se puedan llevar a cabo. Los expertos reclaman una vez más medidas estructurales para conseguir menos contaminación y más salud. Pues también el confinamiento ha dado sus frutos en lo que a movilidad se refiere. El tráfico de acceso a las ciudades ha descendido un 67%. Lo mismo ocurre con el fronterizo, que ha caído un 73%. En lo que se refiere a viajes de largo recorrido, han bajado un 60%. Y solo un ejemplo, el pasado 10 de abril, más de 31 millones de personas en toda España no se movieron a más de 500 metros. Y lamentablemente todos los días les ofrecemos imágenes de gente que se salta el confinamiento. En este caso ha sido grupal. La Guardia Civil ha devuelto a Portugal un autobús que transportaba más personas de las permitidas durante el estado de alarma. De hecho, iba lleno. Habían repartido a los pasajeros en 2 autobuses en la frontera con Galicia y volvieron a reunirlos en uno solo en la provincia de Zamora. Fueron interceptados en Puebla de Sanabria. Estos días la red se llena de música. Unos suelen cantar en los balcones, otros rompen el silencio en las calles a los sones de la canción de Resistiré, que es el gran himno, y otros tributan bellos homenajes a su tierra chica. Es el caso de Enrique Payo, un joven estudiante de violín del Conservatorio de Salamanca. En pleno confinamiento ha apartado por un día partituras de los clásicos y las ha sustituido por la jota de su pueblo, Paredes de Nava, en Palencia.
dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Lo que nosotros proponemos es que se cree una división, una segunda división B con los 16 equipos que estamos en playoff, para aquellos equipos que no asciendan o no ascendamos, que tengamos cubierto nuestros intereses, profesionalizaríamos mucho más la competición. Y a la Federación Española le daríamos la posibilidad de tener un grupo de élite, un grupo para ellos tremendamente interesante a la hora de generar dinero también para la Federación y para los clubes. Es la peculiar propuesta que van a hacer los clubes como la Cultural Leonesa de cara al próximo curso para la categoría de bronce. Una división intermedia entre segunda y segunda B con los equipos que no suban en ese Playoff Express con el que se finalizará la temporada. En tercera, sin embargo, no hay voces discordantes y todos aceptan la propuesta de la Federación Española. La Territorial de Castilla y León da el visto bueno a la propuesta de la Federación. Estamos conformes con que la temporada se finalice. Una de las grandes preocupaciones reside en saber cómo se va a reestructurar la segunda B. Al no haber descensos, la categoría pasará de 80 a 96 equipos el próximo curso. El Deportivo, de cara a la temporada que viene y a la siguiente, que acarrearía mayores descensos y un mayor sacrificio y un mayor esfuerzo por parte de los clubes. Y por otro lado, porque también está en el aire lo que pueda suponer esos 18 clubes en el reparto de los apoyos económicos que tiene la Federación para esa categoría. Mate apuesta por una profunda remodelación de la división de bronce, sin renunciar, eso sí, a los filiales. Dan importancia a la categoría. Es bueno también para los futbolistas de esos equipos el curtirse contra futbolistas de los equipos que ahora conforman la segunda B. El desenlace del campeonato en el grupo octavo de tercera también tendrá damnificados. Al jugarse el playoff en campo neutral, el Zamora no tendrá factor campo pese a su condición de líder. Fuera de la lucha por el ascenso se quedaría el Burgos Promesas, segundo al término de la primera vuelta y ahora quinto. La crisis del coronavirus, eso sí, no debería llevarse por delante a ningún club de Castilla y León. La crisis nuestra importante ya la pasamos con la desaparición de grandes equipos de nuestra comunidad, y que en estos momentos nuestra situación nos permite vivir ese tema con un poco más de tranquilidad. La próxima semana, el fútbol español dará ya una respuesta definitiva. La Federación Española de Fútbol tiene pensado un criterio de clasificación para competiciones europeas en caso de que la Liga no pueda reanudarse. Barça, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad jugarían Champions y Getafe y Atlético de Madrid disputarían la Europa League. A esa competición se sumaría el Athletic si finalmente no se disputa la final de la Copa del Rey. La que sí que parece tener un final cercano es la Liga LEF Oro de baloncesto. Javier Mardones, buenas tardes. En este caso, todos los clubes parecen de acuerdo en acabar antes de tiempo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. La mayoría de los equipos de esta segunda categoría del baloncesto nacional están de acuerdo en que la competición tiene que acabar de manera definitiva y de forma inminente. Eso sí, donde existen divergencias es a la hora de conocer qué equipos van a ascender y qué conjuntos van a descender. En este caso es el CBC Valladolid el que quiere alzar la voz, porque los vallisoletanos eran líderes en el momento de la suspensión de este torneo y por lo tanto consideran y van a proponer que sean ellos los que asciendan a la ACB. Tras la reunión telemática mantenida entre la Federación Española de Baloncesto y los representantes de los clubes, se reflejaron algunos puntos en común, como que todos en la LEF Oro están de acuerdo por unanimidad en que debe darse por finalizada la competición. Todos estamos de acuerdo que hay que cancelar la liga para que los clubes puedan hacer un balance, cerrar las cuentas y ver dónde estamos económicamente para hacer una ruta de viaje de cara al año que viene que se avecina muy complicado para todos. Sin embargo, donde se han mostrado las discrepancias es en la forma de hacerlo, es decir, en si habrá o no ascensos y descensos. La Federación es partidaria de que los dos primeros asciendan a la ACB, pero la mayoría no opina lo mismo.
El Carramimbre defenderá su derecho a llegar a la ACB después de haber sido líder en 19 de las 24 jornadas disputadas. Hemos sido líderes durante muchos meses y la gran mayoría de la temporada. Y se ha jugado más de un 70% de los partidos. Otros no están de acuerdo, otros quieren jugar en otra fecha, la cual pues me parece bastante osado ahora pensar en jugar al baloncesto. Ahora la Federación enviará un formulario a todos los clubes para que estos expongan de forma individual su postura y tratar de encontrar así el consenso necesario para cerrar la temporada. La próxima semana volverán a reunirse. Terminamos ya, no sin antes recordarles que mañana volveremos a las 8 de la mañana con nuestro informativo matinal y ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web. Hasta mañana.